Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre mis conversaciones con José Nicolás Gómez Portes, mi padre. José Nicolás Gómez Portes nació en Santiago en el año 1872, hijo de José Joaquín Gómez y Cayetana Portes. Murió el 2 de noviembre de 1958 en Santiago. Él nació en la calle 30 de marzo, entre la Máximo Gómez y la Bel Air, donde ahora está un edificio de la Asociación de Ahorros. José Nicolás Gómez Portes tuvo 23 hijos de 2 matrimonios, uno con Carlita Gómez, que era su prima, falleció, y después Graciela Cerda, ambas nacidas en Santiago. En su juventud fue un hacendado, productor de tabaco, vivió muchos años en La Canela, una jurisdicción de Santiago. De ahí hacía negocios en varias provincias del noroeste del país. Fue un guerrillero, perteneció al Partido Rojo, que llamaban los rabuses o coludos, que luchaban frente a los bolos, expresiones que vienen de las colas de los gallos. Eran simpatizantes de Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. El Partido Rojo, o los coludos, rabuses, fue disuelto en 1930, después del golpe de Estado de Rafael Leónidas Trujillo. Conversando con papá, le pregunté, ¿por qué muchos de sus amigos lo llaman general? ¿Fue usted general? ¿Fue militar? Él me explicó. En aquella época había 2 tipos de generales: los que estaban en las filas militares y otros que eran personas que reclutaban grupos de hombres, se alzaban, como llamaban, él los mantenía y los otros le llamaban general o generales. Yo fui un general para los rabuses, sostenía económicamente a un grupo de hombres de guerra. Esa fue su respuesta para explicarme por qué le decían general. José Nicolás Gómez Porto encabezó una delegación de 5 hombres que fueron en caballo desde Santiago a Santo Domingo para conversar de política con el presidente Horacio Vázquez. El trayecto de Santiago a Santo Domingo en aquella época era de 3 días a caballo. José Nicolás Gómez Porte tuvo 23 hijos. José Nicolás, a quien le decían Pulo, Zulit, Aleida, Lalo, Estervina, Eligio, Lolita, Celeste, Margarita, que le decían Nego, Sergio, Nancy, José Joaquín, Donaldo, Clara, Franklin. Otros fallecieron muy jóvenes. En esa época la mortalidad infantil era muy alta. Los nietos son por decenas. En el año 1943, la familia Gómez Cerda se mudó al barrio de Baracoa, en Santiago, en la calle Arte número 28, cerca de la iglesia San José. Ahí vivíamos José Nicolás Gómez Porte y Graciela Cerda, nuestros padres, Nancy, yo, que soy José Joaquín, y Donaldo Gómez. Luego nacieron ahí mis hermanos, Clara Luz y Franklin, ambos fallecidos lamentablemente. En una conversación con papá, le pregunté sobre sus relaciones con el expresidente de México, Emilio Portes Gil, cuando éste visitó la República Dominicana.
Emilio Portes Gil era un abogado y escritor. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930. Emilio Portes Gil nació en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, el 3 de octubre de 1890. A principios de la década de los 40 del pasado siglo, José Nicolás Gómez Porte, mi padre, se reunió en el Casino Central de La Vega con el expresidente de México, Emilio Portes Gil, en una reunión familiar. También se reunieron en Santiago, en el local de la gobernación de esta ciudad. La madre de mi padre, de José Nicolás Gómez Porta, Cayetana Portes, mi abuela, era prima de Simón Portes, abuelo del presidente de México, Emilio Portes Gil, quien vino al país a conocer sus familiares. Simón Portes y Cayetana Portes, que eran primos, ambos nacieron en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. José Nicolás Gómez Porte fue un hombre religioso. Cada domingo íbamos toda la familia a la iglesia San José, que estaba cerca de nuestra residencia en el barrio de Baracoa. Todos pertenecíamos a las diversas asociaciones que tenía la iglesia. Ahí aprendimos el valor de la religión. En una conversación que tuve con mi papá, le pregunté, ¿por qué usted tuvo tantos hijos? 23. ¿Cómo era posible mantener tantos hijos? Él me respondió, en la época de mi juventud, la situación era muy diferente. Ahora, lo que cuesta mucho es lo que gastamos en alimentación, educación, vestido, transporte y vivienda. En aquella época teníamos casas amplias con patios grandes donde se podía sembrar todo lo necesario para nuestra alimentación y criábamos animales como vacas, gallinas, cerdos. En mi caso, lo único que compraba, me decía él, era aceite de oliva, porque no podía producirla. En educación, a los hijos se les enseñaba a leer, escribir y contar. No existían las escuelas ni el transporte que hay ahora. Los vestidos eran limitados. Los hombres teníamos 2 remudas. Las mujeres tenían 3, pero las teñían varias veces y parecían muchas. El transporte era caminar a pie. Para transportar algo eran los burros y para pasear los caballos. Las viviendas se hacían con madera sembrada en la misma residencia y el techo era de yagua en su mayoría. En esa época no existían los radios ni la televisión, no había ningún entretenimiento de noche y lo mejor era fabricar hijos. Esa fue su respuesta cuando yo le pregunté por qué había tenido tantos hijos. José Nicolás Gómez Portes tuvo buenos amigos, entre ellos Carlos Bello, un español productor del vino, residente en Bellavista, aquí en Santiago, Cristóbal, que le decían Toba, marido de Antonia La Larga, que vivía en la calle Arte número 2 en Baracoa, quien en su juventud era bolo, contrario a papá, que eran de los rabuses. El señor y amigo de papá Pedro Tineo, el padre de Perucho, de Jaime. Jaime fue uno de los panfleteros de Santiago, y Paula. Con sus amigos hablaba contra la dictadura de Trujillo en privado y en voz muy baja. José Nicolás Portes, mi padre, leyó muy poco. Los libros que siempre me referían eran La Guerra de los Mundos,
una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells, inglés, y Los Miserables, novela del poeta y escritor francés Victor Hugo. Tenía una caligrafía muy buena, que en ese tiempo era muy importante. Le gustaba el Mabí de bojuco de indio o bejuco, tipo ceibano, que él mismo preparaba y brindaba a sus amigos. Los hijos grandes, llamábamos nosotros, de Nicolás Gómez Porte, siempre visitaban nuestra residencia, Pulo, Eligio, Aleida, Celeste, Nego. Algunos de ellos, como Sergio y Zulí, vivían en la calle 19 de marzo en Baracoa, eran vecinos. Lolita, la otra hija de papá, vivía en la avenida Generalísimo Trujillo, que ahora se llama Hermanas Mirabal. Sergio Gómez, hijo de José Nicolás Gómez Porte, era propietario de la línea de transporte público interurbano, la línea La Altagracia, situado en la calle 30 de marzo, cerca de la Salvador Cucurulo. Era un transporte de carros que iban a buscar a los pasajeros en su residencia y lo llevaban a Santo Domingo, al lugar donde iban, y viceversa. Zulí, otro hijo de papá, tenía una fábrica y venta de hielo en la calle 30 de marzo, casi esquina Máximo Gómez. Lolita, una de las hijas de papá, tuvo 24 hijos y él tuvo 3 hijos, que cada uno tuvo 17 hijos, cada uno. Graciela Cerda, nuestra madre, nos inculcó con su ejemplo la religión. Todos los días rezaba por lo menos 2 horas. Rogaba por toda la familia y sus amistades. Cuando ya no podía caminar, de la iglesia San José le enviaban a nuestra residencia todos los domingos la comunión. Ella murió de 105 años en su residencia en la calle Arte 28 en Santiago. Papá nunca salió a la calle en cuerpo de camisa. Siempre andaba con saco, corbata y sombrero. Aunque papá murió cuando yo estaba cerca de los 20 años, recordar sus conversaciones con él acerca más a lo que realmente es la familia. Hasta aquí les relato mis conversaciones con José Nicolás Gómez Portes, mi padre. Muchas gracias.